Hola a todos, al finalizar esta jornada vamos a compartir información importante. El flamante ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, ha dicho que en no más de 6 días llegarán al país 200.000 pruebas COVID-19. Así se lo ha dicho a un medio público a través de un enlace que se hizo en horas de la mañana, cerca del mediodía, su primera conferencia de prensa virtual. Ahí aseguró que se traerán dos tipos de prueba, la PCR, que es la específica para poder confirmar o descartar el COVID-19, y otra Express, que es más general para determinar el nivel del sistema inmunológico del ciudadano al que se le practique esa prueba. También ha dicho el ministro de Salud que son 120 millones de dólares con los que cuenta esta cartera de Estado del Frente Social para poder asumir toda la carga de esta emergencia sanitaria, que no era tal la historia de Catalina Andramuño, que aseguraba nunca le dieron los fondos para poder enfrentar esta crisis y esta emergencia sanitaria, que sí habían los fondos, y también ha negado que se haya gestionado al menos 2 millones de pruebas que fueron anunciadas por Andramuño horas antes de que dimita a su cargo el fin de semana. Pero eso a esta hora ya es parte de lo que se quedó atrás. Lo que ha dicho el ministro de Salud, el doctor Juan Carlos Ceballos, es que se está gestionando de manera inmediata la adquisición de esas 200.000 pruebas y que llegarían al Ecuador en no más de 5 o 6 días. Y a propósito de anuncios en torno a financiamientos y demás, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, también ha asegurado que si bien hay conciencia al interior del gobierno de la necesidad de fondos para poder enfrentar el tema del COVID-19 y toda la emergencia sanitaria, no se pueden alejar del pago de las obligaciones de la deuda externa. Por eso hoy también hizo una conferencia de prensa virtual en conjunto con el secretario general de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, quienes en un foro abierto con periodistas de Quito, de Guayaquil y también de los medios públicos, explicaron lo que el país va a hacer. Según Martínez, en virtud de que esta semana el Ecuador debe de pagar un poco más de 540 millones de dólares por intereses y capital de bonos 2020, 2025 hasta el 2030, son distintos bonos en función de los plazos y de las colocaciones en el mercado bursátil y los acreedores, se va a acoger el Ecuador al periodo de gracia para el pago de intereses. Es decir, que 200 millones de dólares, ha explicado Martínez, quedarán liberados para poder enfrentar con parte de ese dinero la emergencia sanitaria. Ha dicho que mañana mismo a las primeras horas de este martes se asignarán 50 millones de dólares más para que el ministro Ceballos pueda enfrentar los gastos y sobre todo los valores pendientes con proveedores de insumos hospitalarios. De allí que el gobierno lo que da a entender es que tiene el dinero, pero que también debe de pagar sus obligaciones con la deuda externa. Es en función de aquello que se está dirigiendo este mensaje desde el gobierno. También se explicó por parte de Martínez que en el caso del pago de capital por la deuda externa se cancelarán 320 millones de dólares para garantizar el financiamiento de un futuro inmediato de aproximadamente 2.000 millones de dólares, donde se han comprometido 500 por el Fondo Monetario, otros 500 por el Banco Mundial, la CAF y el BID, y 1.000 millones de dólares de préstamos bilaterales con China. Es decir, se va a mantener ese pasivo con el gigante asiático. El presidente Lenín Moreno, a propósito del decreto ejecutivo que ha suscrito para declarar a Guayas como zona especial de seguridad, en la que se deben de acatar ahora sí todas las normas, las Fuerzas Armadas estarán comandadas por el gobernador del Guayas, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y un delegado del Ministerio de Salud Pública. Van a establecer normas más estrictas en Guayas y en Guayaquil por presentar los índices más altos de los casos confirmados. La última cifra es que 981 casos están confirmados en el país, cerca de 1.000 de esos se mantienen los porcentajes. El 78% están en Guayas
y el 50% en Guayaquil. Por eso han declarado a Guayas como zona especial de seguridad y de hecho hasta la misma alcaldía con Cynthia Viteri, quien aún permanece en aislamiento porque ha dado positivo con el COVID-19, ha informado a través de su cuenta de Twitter que el municipio pone 20 patrulleros con combustible, con todo lo que se necesita, comunicación y demás, para que los militares puedan cumplir esta tarea de la vigilancia y del cumplimiento exacto, tal cual como se debe de hacer, de que los ciudadanos no salgan de sus casas. Vamos a terminar este informe con las cifras finales del COE nacional. 1091 han sido descartados, 708 bajo sospecha, 1348 están en el cerco epidemiológico, 824 estables. Guayas pone la cifra más alta no solamente en el asunto de los casos confirmados, sino también en los detenidos. Fíjense que de los 861 detenidos a nivel nacional, Guayas tiene 305, el 35%. Y la noticia positiva del día, a propósito de la adquisición de estas 200.000 pruebas anunciada por el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, a través de un convenio entre el gobierno nacional, allí estuvo el vicepresidente Otto Sonnenholzner y el embajador de China, se ha logrado una donación de 40.000 mascarillas, 1.500 N95, que son las más seguras, 1.500 trajes de protección y 100 termómetros portátiles. Es decir, llegan las donaciones, también las adquisiciones de las pruebas, pero de manera adicional la mano dura en Guayas, para que la gente entienda que no debe de salir de sus casas para que esta pandemia no se siga expandiendo de manera peligrosa. Gracias por atender este informe, estaremos en contacto el día de mañana.